Gracias por estar con nosotros en Encendidos, gracias por confiar en RPP. Estamos dando toda la información que usted necesita para actuar con prudencia en estos días de coronavirus, que ya hay 17 casos confirmados en el Perú. Estamos acompañados de la doctora Pimentel, a quien le agradecemos, y por supuesto el doctor Huerta, con una paciencia infinita, despeja cada una de sus interrogantes. En las redes, doctor Huerta, hay una situación tensa en muchos matrimonios, porque la esposa tiene una posición y el esposo otra posición. Las esposas, de acuerdo a lo que me describen en las redes, han optado voluntariamente por hacer una cuarentena y no quieren salir a ningún lado. O sea, son muy radicales. Y los esposos están invitándolas más bien a pasar un día de playa con las niñas o con los niños, ¿no? Evitando las concentraciones masivas de gente. No ir a un concierto de música, quizás un teatro que esté muy conglomerado, pero yo creo que un paseo los cuatro no pasaría nada. Pero acá los esposos piden invitar a la reflexión a las esposas a través de los especialistas. Y vaya que tenemos especialistas. Doctor Huerta, ¿qué les dice a esas esposas un poco ansiosas que han arrasado ayer con los supermercados y están encerradas en sus casas? A ver, las recomendaciones básicas, le hemos repetido muchísimo, son la higiene, obviamente la higiene de manos constante, alejarse, estar un poco lejos de la persona que están un poco enfermas, que se nota que están resfriadas o con gripe. Si los familiares están con gripe o con resfrío, con síntomas, decirles, ¿sabe qué, Pedrito? No vengas a la casa, hermanito, hasta que te mejores. No te ofendas, pero por favor no vengas. Luego está el evitar, lo que las esposas dicen está muy bien, evitar los lugares donde haya aglomeración. Donde menos aglomeración haya, Mauricio, menos chance hay o menos oportunidad para que haya un contagio. Pero como tú dices, si van los cuatro, los papá, mamá y sus dos hijitos se van a Chosica, se van a alguna parte, los cuatro, evitando las aglomeraciones, yo creo que no habría ningún problema. Yo tengo una consulta para la doctora Pimentel que le anunciamos de salud y está en línea y también la comparto con usted, doctor Huerta. Esto de evitar las aglomeraciones, hay espacios donde inevitablemente van a seguir hacinados, como por ejemplo los penales, ¿no? Los penales de nuestro país es público y conocido que están súper poblados. ¿Qué va a pasar ahí de ahora en adelante? Porque también reciben visitas y en algunos casos hay población extranjera en proceso. Entonces, ¿hay algún control particular para estas zonas de concentración de personas que inevitablemente tienen que seguir así? Doctora Pimentel, esa sería la primera pregunta. Bienvenida a Encendidos. Buenos días, Mauricio. Realmente muchas gracias por considerar el salud dentro de esto. Buenos días, doctor Huerta. Ya hemos tenido algunas conversaciones. Buenos días. Tenemos el gusto de ser oncólogos y saludistas ambos. Qué bueno. Y bueno, realmente el cancelar, ir a eventos donde hay mucha gente, como conciertos, como partidos de fútbol, donde hay mucha aglomeración, y la autocuarentena son medidas que realmente sirven para mitigar y aplanar la curva, como decimos nosotros. Las cárceles definitivamente son lugares que van a ser un peligro y es un riesgo. Las cárceles en el país dependen de un sistema de salud fraccionado y diferente al que es salud del Ministerio de Salud, dependen de otro ministerio que también va a tener que tomar acción en esto, va a tener que también restringir las visitas, así como nosotros en el Salud y en el MINSA están restringiendo las visitas en los hospitales al mínimo posible. También se tendrá que restringir las visitas, obviamente tratar lo más posible de tenerlo lo más separado que se pueda, pero no hay manera de evitar un poco más esto, tratar de evitar que vayan niños lo más posible. Y los niños son importantes porque el niño, más que el niño, porque el niño no va a tener mayores síntomas, el niño es un portador porque llega a la casa con los abuelitos, que es la población más vulnerable y donde se ha visto que hay mayor tasa de letalidad y también posteriormente de mortalidad. Exacto, y esa es la razón por la cual obviamente las clases se suspenden, y lo voy a decir con un poquito de sorna y broma, pero en serio, los niños son como una especie de mosquitos que agarran el virus en la calle y lo llevan a la casa, son como una especie de vectores. Ahora, pero felizmente en las cárceles, no sé, habría que ver cuál es la población de mayor riesgo, doctora Pimentel, por lo que estamos sabiendo de China, de Europa, es gente de 75 años para arriba, 80 años, y que tiene muchos trastornos crónicos. ¿Cuál será la población carcelaria? ¿Qué porcentaje de la población tendrá más de 75 años? Se sabe porque ellos son los que van a tener más riesgo.
Exacto, tenemos datos un poco todavía inmaduros, se sabe que la data siempre es inmadura en lo que es Latinoamérica. Aproximadamente el 20% de la población carcelaria es mayor de 70 años. La data de enfermedad, como carga de enfermedad, según los estudios, con muchas comorbilidades juntas no hay, pero de comorbilidades separadas, de esa población del 20% es más o menos del 50%. Entonces por lo menos una enfermedad, sobre todo la mayor enfermedad, tuberculosis. Entonces sí, el Ministerio de Justicia tiene que tomar acción aquí a través de los penales para proteger a esa población vulnerable. El doctor Manuel Loaiza está con nosotros en la mesa, Mauricio, ¿verdad? Quiero saludarlo. La bienvenida a la distancia. Distancia. Se suma del Ministerio de Salud. Él tiene un puesto muy importante y quisiera que nuestros oyentes valoren la posición que tiene el doctor Loaiza. El doctor Manuel Loaiza, él es director del CDC del Perú. ¿Qué cosa es el CDC del Perú? A veces lo escuchamos a la loca. El CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, es la parte inteligente de lo que es la epidemiología, Mauricio. Ellos son los que están traceando dónde está la enfermedad, cómo se distribuye, a dónde va. Ellos son los inteligentes detectives de la salud pública y por eso quiero saludar al doctor Manuel Loaiza. Doctor Loaiza, qué gusto de saludarlo. Buenos días. Un gusto, doctor Huerta. Muy buenos días. Pues encantadísimo de saludarlo. Quisiera que nos ayude a explicar un concepto a la población, doctor, que a veces no se entiende. Y por eso que las escuelas se rebelan, los padres se rebelan y de repente los turistas que van a venir de países no van a querer obedecer esta cuarentena. ¿Qué cosa es la mitigación? ¿Por qué se hace todo este alboroto social de cerrar escuelas, de suspender conciertos, suspender partidos de fútbol en Europa y que yo pienso que deben hacerse ya también en el Perú? ¿Qué es esto de la mitigación y por qué se hace? Gracias, doctor Huertas. Efectivamente, la mitigación es un proceso que se hace epidemiológicamente en las pandemias con la finalidad de que los casos aparezcan de forma brusca, es decir, se incrementen muchos casos rápidamente y colapsen los servicios de salud. Lo que queremos hacer es que estos casos vengan, como decir, a cuentagotas, de manera que podamos monitorizarlos y seguirlos. Sobre todo con el caso serio y su cadena de contactos que estamos teniendo, ya los hemos identificado, ya nos estamos dando cuenta que estamos ahorita en una segunda generación de contactos. Entonces, esto rápidamente se propaga. Sabemos que hay muchos asintomáticos, por lo cual esta mitigación tiene que ser radical, como lo hizo Corea, en el sentido de cortar, por ejemplo, clases. Es importante porque un gran grupo escolar en la pandemia H1N1, cuando se hizo esta propuesta de cerrar los colegios, se disminuyó 17% la transmisión en este grupo. Sin embargo, el colegio Inca Garcilaso de la Vega de San Juan del Lurigancho, el distrito más poblado del Perú, convocó a clases. Con la presencia de nuestro reportero Mariano Calvera, el director es como que sabe que ha procedido mal y empieza a despachar a los niños al colegio. Exacto. Es inadmisible que algunos directores cometan esta imprudencia. Ahí yo me quiero detener con ambos especialistas, doctor Huerta y doctor Loaiza, y la doctora Pimentel, que está en línea, estamos con ella también, porque finalmente, si cada ciudadano no hace lo que se le pide, vamos a fracasar. No todo depende de una autoridad y de una norma, sino que la acatemos, ¿no? Pero el ciudadano tiene que entender los conceptos, Mauricio. Si el ciudadano no entiende por qué se hacen las cosas, simplemente no lo entiende y se rebela. Ese es el gran problema. Entonces, lo que el doctor nos estaba diciendo, Mauricio, mira qué importante, este virus, Mauricio, se va a extender por todo el Perú en algún momento, va a llegar a todo el Perú para fines de agosto, septiembre, va a estar en todos lados. Pero lo que no queremos es lo que le pasó a China. ¿Te acuerdas, Mauricio, cuando acá en el programa hablábamos, qué bárbaro, China, cómo construye un hospital en 10 días? ¿Te acuerdas? Y no era uno, sino eran 2. No lo hacían para alardear o por presumir. Lo hacía Mauricio porque no tenían dónde poner a tanto anciano con neumonía, porque la enfermedad les explosionó en la cara. Eso es lo que nos está diciendo el doctor Loaiza, que no queremos que la enfermedad nos explosione en la cara, hay que mitigarlo para que entre de poquititos y no tengamos esa enorme carga sobre el sistema de salud que no lo va a poder soportar. Ese es el punto. En ese caso, siendo usted del Ministerio de Salud, doctor Loaiza, ya se hicieron las enmiendas con el 113 porque es comprensible que se ha hecho un caos, ¿no? Pero también era predecible, o sea, de parte de las autoridades yo creo que habría que aumentar el número de operadores telefónicos para que calmen a la población y sean orientados y se queden en su casa. Lo que hemos visto anoche, por ejemplo,
que la gente fue masivamente a los supermercados, ahí tienes un foco de contagio. Están todos encerrados ahí en vez de quedarse en su casa con serenidad. Tenemos que hacer una pausa, doctor Huerta, y volvemos con el doctor Loaiza y la doctora Pimentel, que está en la línea. Claro que sí.